gloria y honra a nuestro buen Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Las escrituras lo declaran en Efesios capítulo 5, verso 18. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos radioyentes, por estar aquí una vez más en este programa radial Palabra de Vida, transmitido todos los domingos de 1 a 1:30 p.m. hora local del este de los Estados Unidos. Les saludamos desde Boston, el corazón de Nueva Inglaterra. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite estar aquí una vez más para seguir compartiendo su bendita palabra. La semana pasada, para los que no estuvieron o no lo escucharon, el programa radial, estuvimos hablando sobre los bautismos, porque hay dos, y hablamos sobre el bautismo en agua. Pero esta semana, hoy, estaremos hablando sobre el segundo bautismo, el cual es el bautismo en el Espíritu Santo. Así que les invitamos a que se puedan quedar para que puedan escuchar la palabra del Señor y todos podamos ser instruidos en cuanto a este bautismo que es tan poderoso y tan necesario. Amén, gloria al Señor, aleluya. Así que si ustedes no escucharon el programa de la semana pasada, les invitamos a que vayan a nuestro programa, a nuestro canal de YouTube que se llama Program Audio Palabra de Vida. Repito, Program Audio Palabra de Vida. También les instamos a que si no tienen una Biblia física, puedan descargar la versión de la Biblia en sus celulares, tabletas, computadoras, iPad, porque este mes se celebra el mes internacional de la Biblia. Así es el mes global de la Biblia. Así que damos gracias al Señor por su bendita misericordia. Así que vamos a orar para dar por iniciado este programa y ponerlo en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, exaltando y glorificando tu glorioso nombre, Señor. En tus manos encomiendo a todos y cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan, hermanos y hermanas en la fe, Señor. Y te suplico, por favor, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a comprender las Escrituras y este mensaje en el cual es tan poderoso y necesario, Señor, para cada uno de nosotros. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice esta estación radial, Señor, esta ciudad, este estado y esta nación. Y clamamos por todas las naciones del mundo, porque tú eres el amado, el deseado de las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios te bendiga. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:16 declara, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesucristo viene pronto. Arrepiéntete de tus pecados, búscale con todo tu corazón, entrégale tu vida a Jesucristo, lee la Biblia, Él te ama. El tiempo se acaba, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Vendrán tiempos tan difíciles que lo vas a querer buscar y no lo van a encontrar. Romanos 10:9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios te bendiga. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir
Aleluya, alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo eternamente y para siempre. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos una nueva oportunidad de poder compartir su palabra con todos ustedes. Y el tema que hoy vamos a estar meditando es de suma importancia. Hoy vamos a aprender acerca del bautismo en el Espíritu Santo y su llenura. Aleluya. El bautismo en las Escrituras, en el Espíritu, nos muestra que el bautismo con él o por el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. El bautismo es un don del Señor que nos hace pertenecer al cuerpo de Jesucristo, su iglesia, al momento de la conversión, es decir, cuando nacemos de nuevo, y es testimonio de que somos salvos y como tal se recibe gratuitamente de parte de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo es aquella bendición que debemos buscar continuamente por fe, en oración, llevando una vida recta y agradable al Señor para recibir las bendiciones que acompañan esta plenitud. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:37-39. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Aunque a lo largo de la historia del trato de Dios con su pueblo, el Espíritu Santo ha llenado a diversos siervos del Señor para propósitos específicos, como Bezaleel, Jefté, Sansón, David, Zacarías, Moisés y Miqueas. Es solo a partir del derramamiento del Espíritu Santo que las personas que se convierten al Señor pueden ser bautizadas en el Espíritu Santo. La primera mención de este bautismo fue hecha por Juan el Bautista a manera de contraste entre su labor y la que llevaría a cabo Jesús, en Marcos 1:8 y Juan 1:33. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Después de su resurrección, antes de la ascensión, el Señor Jesús mismo dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Es claro, conforme a las Escrituras, que es Jesús quien bautiza, y una de las promesas más gloriosas se cumplió a los pocos días de su ascensión, en el día de Pentecostés, que es la fiesta de las semanas judía, la cual se celebra 50 días después de la Pascua en el mes de Sivan, con motivo del final de la cosecha de granos. Los discípulos y otros creyentes judíos estaban celebrando juntos en Jerusalén, cuando repentinamente comenzaron a tener visiones. Se escucharon estruendos, las personas empezaron a hablar y a entender idiomas que no conocían, y lenguas de fuego se aparecían sobre sus cabezas. Cuando los judíos vieron estas cosas sobrenaturales, algunos pensaron que estas personas estaban embriagadas, y otros se quedaron perplejos. Pero Pedro le recordó lo que Dios había hablado por medio del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:17-21.
El don del Espíritu Santo se había derramado sobre los creyentes, testificando de manera asombrosa a los judíos temerosos del Señor el cumplimiento fiel de su palabra, a la vez que daba inicio a una de las épocas más memorables para el cristianismo, el surgimiento de la iglesia. Pero este don precioso del Señor asombraría aún más a los creyentes, ya que tiempo más adelante el Espíritu Santo se derramó también sobre gentiles que aceptaron la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10, 44 al 47. Ante el rechazo y asombro de los judíos creyentes, Simón Pedro explicó su experiencia y le recordó lo que había sucedido en Pentecostés y la promesa de Jesús de que estas cosas sucederían, por lo cual ellos dieron gloria a Dios, y se abrió definitivamente el camino para que gente de todas las naciones pudiera alcanzar misericordia para salvación y recibir el don del Espíritu Santo, dando inicio pleno a la formación del cuerpo de Jesucristo en el mundo. El bautismo en el Espíritu Santo sucede en todos los que profesan genuinamente su fe en Jesús como su Salvador personal y nacen de nuevo. Es la promesa del Padre anunciada por Juan el Bautista y confirmada por el Señor Jesucristo. Es indispensable para la salvación, por eso el Padre nos lo otorga por gracia, ya que de otra manera no podríamos recibirlo. De hecho, quien no ha nacido de nuevo no puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es una obra que testifica la limpieza exterior de nuestros pecados, pero el bautismo del Espíritu Santo es una labor interna del Espíritu que da inicio al momento de ser regenerado, nacido de nuevo, y continúa mientras el cristiano persevera en el camino. Y así como el bautismo en agua es una unión con el Cristo para andar en vida nueva, el bautismo en el Espíritu Santo es vida eterna en unión con Cristo. Tal como dicen las Escrituras, Él nos dio a beber del mismo Espíritu, y así se cumple lo que Jesús había dicho en Juan 7, 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que ha nacido de nuevo puede ahora participar de esos ríos de agua viva, del gozo, la justificación, la guía, la santificación, el consuelo, la purificación, la vivificación, la plenitud y la renovación continua por el Espíritu Santo. Esta es la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. ¿Por qué, si ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo al nacer de nuevo, las Escrituras nos ordenan ser llenos del Espíritu? El bautismo en el Espíritu Santo nos fue otorgado gratuitamente al momento de ser salvos y fuimos llenos del Espíritu, pero la llenura continua del Espíritu es una responsabilidad del cristiano. No significa estar pidiendo continuamente al Señor: lléname, lléname, sino que una vez fuimos bautizados por el Espíritu Santo, los creyentes debemos tener comunión con el Señor y llevar una vida agradable a Dios para crecer y ser llenos del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo sucede una vez al momento del nuevo nacimiento, y esto como don de Dios. Por eso las Escrituras nada mencionan de buscar este bautismo, pero sí nos exhortan a buscar la llenura del Espíritu. Procurar cotidianamente la plenitud del Espíritu en nuestra vida es una bendición del Señor y una responsabilidad del cristiano. El Espíritu Santo trabaja continuamente en la iglesia del Dios vivo. Por eso la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu para estar preparados y dispuestos a todo lo que Él quiera hacer con, mediante y por nosotros. Ser llenos del Espíritu nos da poder para vencer al pecado, al mundo y a nuestros apetitos malsanos, y nos ayuda a crecer en el Espíritu y en nuestra vida personal. Además nos da la fuerza necesaria para ser testimonio vivo de Dios y llevar la palabra a otros. Este poder es una promesa del Señor, y en esto Él no hace acepción de personas. El que busca al Señor será lleno del Espíritu Santo.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Conforme a Efesios 5:18, el ser llenos significa plenitud, una saturación, suficiencia, satisfacción. En esta porción el apóstol Pablo compara los efectos del alcohol con el efecto de la llenura del Espíritu Santo. Una persona embriagada por el vino o alcohol estará controlada por esta bebida en todas las áreas de su vida. La persona pierde el control de sí misma y el alcohol controla sus acciones. El resultado de ser controlado por el alcohol es caos y la disolución. En comparación, una persona embriagada o saturada del Espíritu Santo será alguien que dejará de lado su carne y será el Espíritu Santo quien controle su vida y sus acciones. A diferencia de la persona que está bajo los efectos del alcohol, el creyente que es lleno del Espíritu será un cristiano en victoria, santidad y apto para la edificación de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo es solamente para los que han nacido de nuevo y han sido bautizados por el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo, identificarse plenamente con Jesucristo y tener el Espíritu de Dios morando en su ser interior para poder ser llenos del Espíritu. Un incrédulo no puede ser lleno del Espíritu porque no tiene el nuevo nacimiento y por ende no ha sido bautizado en el Espíritu. Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, al nacer de nuevo recibe su llenura por primera ocasión. Esto es así por la necesidad de la regeneración y la fuerza necesaria para proceder como creyente. Hay quienes tienen una experiencia de éxtasis a semejanza de los primeros cristianos que recibieron el bautismo, la cual algunos llaman el primer amor, y describen como una especie de regocijo y sensación triunfal y deseo vehemente de compartir con otros su experiencia con el Señor. Otros simplemente son bautizados y llenos por el Espíritu sin experimentar manifestación alguna. Las experiencias iniciales no son idénticas, por lo cual no debemos esperar que todo nacido de nuevo reaccione de la misma manera. Esta llanura inicial es de la mayor importancia, pero si el cristiano no persevera en la oración, la palabra, la adoración y una vida dedicada al Señor en lo personal, tal llanura puede pasar y dejar de tener su efecto inicial. Aquí está la necesidad de continuar siendo lleno del Espíritu, una labor cotidiana muy personal. Dios nos regala la primera llanura o derramamiento del Espíritu como parte de la salvación. El continuar en esa plenitud depende de la búsqueda de esa fuente inagotable otorgada y prometida por Dios, de desear constantemente los ríos de agua viva del Señor. La llenura no es algo que recibimos una vez y dejamos de lado, sino que se requiere constancia, perseverancia y persistencia para mantenerla. La llenura constante es un imperativo en el cristiano genuino para poder llevar una vida victoriosa. Muchos creyentes pierden esta llenura inicial y como no se ocupan de su vida espiritual adecuadamente, terminan vacíos. Aunque son salvos, al no continuar procurando ser llenos del Espíritu Santo, permanecen como infantes de la fe, no maduran espiritualmente y se van a conducir como carnales. Esto aplica mucho para aquellos que han decidido servir al Señor, ya que es una demanda mínima para que tal siervo prospere de la mano de Dios, para que tal servicio prospere de la mano de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 al 4. La llenura del Espíritu Santo es una necesidad imperiosa para que el cristiano pueda llevar una vida abundante en victoria, santidad, guía, entendimiento, servicio, dones, discernimiento, predicación, enseñanza y fortaleza. En aquel creyente que se mantenga en la plenitud del Espíritu, pronto se manifestarán y crecerán en los frutos del Espíritu. La comunión con el Señor, la vida de obediencia, la adoración a Dios, el estudio de la palabra y el compañerismo con los santos son los medios para mantenerse en esa plenitud del Espíritu. Aleluya. Que Dios te bendiga.
Bendito, alabado y exaltado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el león de la tribu de Judá, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Bendita sea su palabra y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer hasta este momento. Gracias a Dios por exhortarnos y por dejarnos saber cuán importante es que nosotros nos examinemos y sepamos si tenemos el bautismo del Espíritu Santo y su llenura. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, pero no sin antes leer la palabra del Señor, porque la Biblia nos enseña en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del verso 21 en adelante, dice la palabra de Dios. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Gloria sea Jesús. Este pasaje sobre soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos se da específicamente después de la resurrección de Jesucristo, cuando se aparece a ellos y les encomienda la misión de perdonar los pecados. Bendito sea el Señor. Demostrado queda pues que quien bautiza en el Espíritu Santo y fuego, como dice su palabra, es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a orar, por favor. Oremos para dar gracias a Dios por todo lo que hemos hecho. Bendito Señor y Salvador, Dios Todopoderoso, en tu nombre damos gracias a nuestro Padre Celestial por este programa radial, por este tema que hemos inquirido en tu palabra el día de hoy, por las alabanzas, por estas oraciones y súplicas, por estas lecturas bíblicas, Señor, que hemos compartido. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu actúe, Señor, en la vida, en el alma y el corazón de nuestros radio oyentes, y especialmente en aquellos que no te conocen, Padre mío, que puedan alcanzar la salvación, que puedan buscar de ti ahora que hay tiempo, Señor, y tú estás dispuesto con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que a ti se acerca genuinamente, Señor. Bendito sea Dios mío, gracias te damos porque todo lo hacemos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios. Apreciado Radio Escucha, muchas gracias por haber estado en sintonía del programa Palabra de Vida. Les invitamos a que, si Dios lo permite, nos puedan sintonizar el próximo domingo por esta misma estación radial de 1 a 1:30 p.m. hora local de Boston, en el este de los Estados Unidos de América. Aleluya. Dios les bendiga grandemente y recuerden que todos nosotros, los que interactuamos en este programa radial, siempre les instamos y les decimos que si tú ya eres parte de la familia de Dios, no olvides evangelizar. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Aleluya.